¿Vale? Muy bien, ahora sí. Ahora sí se escucha. Muy bien. De acuerdo, Bueno, déjame que te presente, por favor. Bienvenidos al sí, espacio, al episodio número 36 de Parlem del Cosmos, que cada sábado nos trae una personalidad del mundo de la astronomía, que es un mundo más amplio de lo que a veces queremos creer. Es un mundo tan amplio que a veces hemos tenido la oportunidad de charlar con personajes que se dedicaban a relojes de sol, a recuperación de meteoritos, a búsqueda de vida extraterrestre. Hoy tenemos el placer de hablar con Venceslao Segura González, que es, yo creo que es uno de los mejores eruditos que se puede encontrar en lengua castellana en un tema tan profunda, de tanto profundo interés cultural como es la hemerología, la ciencia de los calendarios. Pero vamos a hablar de muchas más cosas, si te parece, Venceslao, no solamente de calendarios. sí, como queráis, naturalmente, sí. Muy bien. Bueno, mira, he estado echando un vistazo hace un momento a una webcam de Tarifa, la playa de Tarifa, no sé cómo se llama la playa. Estaba Sí. atestada de gente, ahora mismo, un sol radiante, Qué horrible. absolutamente lleno de surf kites, estos surfs que llevan un paracaídas. Estaba la playa repleta, ¿vale? Sí, sí. Bueno, en cierta forma es un paisaje paradisíaco para los amantes del surf, para los amantes de la playa, pero creo que poco interés le has dedicado tú al surf y a la playa en tu estancia en Tarifa. Tú eres hijo adoptivo de Sí, sí, sí. Sí, bueno, eso es muy encantador verlo cuando se viene una vez o durante varios días, pero vivir bajo esa presión es verdaderamente horrible. Aquí en Tarifa, bueno, yo en Tarifa los veranos me voy, yo no estoy aquí los veranos, porque puedo irme, claro. Los que no se pueden ir, pues se quedan encerrados en sus casas. ¿Entiendes? La verdad es esto de la turistificación que se le llama, efecto Venecia, que tiene varios nombres, pues se da de forma muy, muy acusada en Tarifa y lo estamos padeciendo con todos los inconvenientes que tiene. Aunque la gente cuando vienen ven que es algo maravilloso porque tenés más de 40 kilómetros de costa como tiene el municipio de Tarifa, hay pocos sitios que lo tiene, ¿eh? Madre mía, 40 kilómetros para perderse, paseando, ¿no? Y Sí, meditando frente al mar. En invierno, en verano imposible, con tanta gente. sí, sí, es verdad, es imposible, Pero tú no eres imposible. el Y Tarifa. antes en esa, ¿cómo? Tú no eres el Tarifa. Tú no has nacido en No, Tarifa. yo no nací en Tarifa, vine hace ya bastante años, más de 40 años, que parece increíble, más de 40 años, y me uní aquí a Tarifa y bueno, yo sigo diciendo que soy más tarifeño que los tarifeños de nacimiento, porque yo tengo título firmado, un título firmado de que efectivamente soy tarifeño, que muy poca gente lo tiene. Muy bien. Bueno, tú realmente, aparte de tarifeño, eres físico. Tu formación Sí, es físico. O sí, sea, una persona de números y además de muchos sí, números, de fórmulas. A ti te sí, encantan sí, los números, te encantan las sí, fórmulas. sí, Pero sí. no solamente te has dedicado a las fórmulas o a los números, has sido educador, eres educador, pero además has sentido siempre atracción muy fuerte hacia la historia y en particular la historia de Tarifa, la historia del Sí. mundo árabe, por ejemplo, en todo el sur de España. Sí, sí. Es que Tarifa ocupa un lugar muy singular, es único, porque claro, es de los pocos sitios en el mundo que en un globo terráqueo se puede poner con el dedo y señalarse, ¿no? Entonces, eso significa que ha tenido una historia extraordinaria, porque Tarifa ha sido y sigue siendo no solamente unión entre dos continentes, sino entre dos civilizaciones. Y entonces ahí había un trasiego constante de movimientos de un lado a otro, y la verdad que la historia local tarifeña, aunque hoy día es un pueblo pequeñito, pero la historia es de las historias mejores que hay o más amplias que hay en toda España, ¿eh? Porque en todas las épocas históricas tenemos que contar cosas. Ha tenido protagonismo la población, ¿eh? Y entonces Quizás eso es este, atractivo, ¿no? Atractivo. quizás este Estudiarlo. cruce de culturas, Venceslao, es el que te ha llevado a enfocar tu pasión por los números, por los calendarios, desde la perspectiva de la cultura árabe, de la cultura cristiana, de la cultura judía incluso. Sí. No, bueno, no porque mi interés por los números, como tú dices, y la fórmula viene mucho antes del interés
por la historia. La historia es, al llegar a Tarifa aquí, como digo, hace 40 años, pues me encuentro de que la investigación histórica entonces era muy rudimentaria, hoy día está muy avanzada, ¿no? Pero es muy rudimentaria, pero había una riqueza histórica extraordinaria, ¿no? Entonces, por cualquier cosa que uno cogiera, pues era apasionante, porque no solamente tenía importancia a nivel local, sino tiene lo que ocurre, va ocurriendo en Tarifa, va a tener trascendencia a nivel nacional en muchos aspectos. Entonces, las dos cosas no tienen relaciones, porque una ocurrió antes que la otra, ¿no? La de los Bueno, números vino posteriormente. es posible que no, pero, o sea, una relación directa que no, pero está claro que esas culturas que he mencionado han tenido una presencia significativa en Tarifa y al sur de España. Eso no lo podemos Sí, olvidar. sí, ahí hay que tener en cuenta que Tarifa, el propio nombre, pues ya indica su origen árabe, ¿no? Viene de Tarif y Malik, entonces Tarifa y la propia estructura urbana del casco de Tarifa evidentemente tiene que venir de la época musulmana. Quedan pocos restos, a excepción del castillo, un castillo grande que se encuentra en la parte superior de la población, pero hay que tener en cuenta que en Tarifa, como ocurre en todas las poblaciones que se van conquistando, se conquista en 1292, lo que ocurre es una capitulación, es decir, se hace un acuerdo por el cual los musulmanes que había aquí, que era un número elevado, más de 8.000, cuentan las crónicas, pues esos 8.000 pues, salen del pueblo con las posesiones que podían llevar a mano y entonces lo ocupan ya los cristianos. Es decir, que esa mezcla no se da al menos en lo que es la población. Quizás por el campo y demás quedarían también algunos musulmanes, pero no hay. Lo que hay son los recuerdos, los nombres, la toponimia y todo eso, pues sí, porque buena parte de esa toponimia y de esos nombres los seguimos utilizando en la actualidad, toponimia local, ¿no? Y muy posiblemente también la cultura, por ejemplo, en su reflejo en la astronomía o en el álgebra. Sí, bueno, claro, luego viene a nivel nacional la importancia que ha tenido la astronomía musulmana. La astronomía musulmana que en principio coge la fuente de la astronomía india y luego va a coger de la astronomía griega y como bien sabemos, pues esa astronomía, ese conocimiento astronómico extraordinario que van a tener, va a haber en el mundo musulmán, va a pasar a España y de España se va a extender por toda Europa, ¿no? Y es la verdaderamente sorprendente. Yo me he quedado admirado en unas investigaciones que hice sobre unos trabajos de Al-Khwarizmi, luego también de Al-Kala y de Al-Batani. El trabajo que me costó a mí recomponer unas tablas muy pequeñitas, pero unas tablas que aparecen en el libro de Al-Khwarizmi, que no era tan fácil. Yo me sorprendo y me pregunto cómo este hombre pudo lograr obtener ese resultado de las tablas, unas tablas relacionadas con la visibilidad lunar, ¿no? Es decir, el conocimiento que tenía al ver los Sig, que eran los libros de efemérides, digamos, que se utilizaban en la época musulmana, pues muestran un nivel de conocimiento realmente extraordinario, ¿eh? Estamos hablando del siglo IX, de lo que estoy haciendo referencia del siglo IX, ¿no? Así que era magnífico. Luego ya se vino para abajo. La verdad es que, bueno, estuvimos muchísimos siglos hasta que ahora, lógicamente, como está ocurriendo en todo el mundo, pues hay una elevación de nivel cultural y están mejorando, pero bueno, se vino abajo por completo toda esa cultura astronómica en el mundo musulmán. Bueno, nos estás ya adelantando un poco el tema de tus últimas investigaciones. Quiero recordar a la gente que nos esté escuchando ahora o más adelante en el futuro en la versión grabada que Wenceslao Segura es un erudito, es un investigador independiente que además ha sorprendido siempre a sus conocidos, a la gente que la conoce por su extraordinaria generosidad. Todas las obras de Wenceslao están disponibles de forma gratuita, para descarga gratuita en su página web. Y tiene un montón de obras. Yo solamente voy a mencionar aquí las que hacen referencia precisamente a los calendarios, como el hebreo, un libro dedicado al calendario hebreo, otro dedicado a la reforma del calendario, me imagino, centrado en la forma gregoriana, nuestro calendario. Bueno, no, ese libro es de los intentos de reforma del calendario gregoriano. No es la reforma gregoriana, sino los intentos que se han hecho infructuosos para reformar nuestro calendario. Desde el calendario gregoriano. Un libro, yo creo que por aspecto que tiene es pragmático, dedicar nuestro calendario, al estudio de nuestro calendario, me imagino que también a otros intentos de reforma. Un libro genérico sobre la hemerología, los calendarios, me imagino que es un libro donde intenta hacer una visión general, ¿no?, de la ciencia de la hemerología. Sí, sí. Y un libro muy interesante llamado Movimientos, la Luna y el Sol, una introducción.
que mucho me temo que va a ser un libro difícil para la persona no versada en matemáticas. Sí, bueno, eso es así. De todos modos, sigue siendo un libro elemental, digamos, básico de astronomía. Pero claro, hay que tener en cuenta que la astronomía es una ciencia y la ciencia pues requiere un conocimiento ya no solamente de matemáticas, sino de muchos conceptos, de física y demás. Y entonces, claro, tiene dificultad para alguien no especialista. Pero bueno, es un libro introductorio. Además, un libro que hice conscientemente con el propósito de recoger toda la información básica de astronomía, obviamente astronomía esférica o astronomía de posición, para que luego me fuera de utilidad en los estudios que ahora estoy realizando referente al calendario islámico, ¿no? Tener agrupado todo ese conocimiento básico para que me sea más fácil utilizarlo, claro, no buscar en la bibliografía. Bien. Ahora mismo estoy, mientras hablo contigo, estoy descargando este libro sobre los movimientos de la Sí. Luna y el Sol, para demostrar que es muy fácil obtenerlo y es muy fácil empezar a disfrutarlo. Pero ha quedado claro, Venceslao, que se tiene que tener cierta predisposición a intentar comprender las matemáticas. No se pueden obviar. Es decir, podríamos fantasear con la idea de que se puede llegar a un conocimiento profundo de astronomía sin matemáticas, pero sería bastante, vamos a decir, Claro, bastante poco sólida esa imagen. Hay que tener cierta claro. predisposición. Sí. Hasta De un todos punto. modos, la astronomía es una ciencia muy amplia. Entonces, ciertos campos de la astronomía pues requieren un conocimiento matemático menor. Pero lo que sí es necesario siempre es tener el conocimiento de lo que es la astronomía de posición. Es decir, conocer las coordenadas, distintas coordenadas que utilizan, eclípticas, ecuatoriales, horizontales, conocer las correcciones que es necesario hacer a la posición de los astros. Ese es un conocimiento muy básico que es el que sobre el que se basa el libro, y ese siempre hay que tenerlo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que como ciencia que está la matemática siempre presente. Desde luego. He conseguido ya abrir el libro desde que empecé a hablar contigo, lo he comentado. Habéis visto que he tardado muy poco, un par de, menos de medio minuto. Son 276 páginas, 276 páginas introductorias, solamente dedicadas Sí, al movimiento de la Luna y el Sol. ¿Vale? Esto nos sí. da una perspectiva del significado de la palabra introductorio. Sí, sí, muy simple. Hay que tener en cuenta que el movimiento de la Luna es extremadamente complicado, muy complejo. Yo no conozco ningún libro donde se describa completamente el movimiento de la Luna. Es decir, las teorías que hay hoy o las teorías que se han ido desarrollando con anterioridad, pues es muy complejo. La Luna tiene un movimiento que es muy afectado por el Sol, no por los planetas. En el caso de la Tierra, el movimiento de la Tierra se ve muy perturbada por los planetas, bueno, muy perturbada, algo perturbada por los planetas. En el caso de la Luna no, la perturbación planetaria es pequeña, pero la perturbación que el Sol hace en la órbita de la Luna es grande. Y eso tiene su incidencia en lo que yo me estoy dedicando ahora, que es el estudio del calendario islámico. Que ten en cuenta que la órbita de la Luna se ve muy afectada, se aplana más, se aplana menos, la excentricidad va cambiando según la posición del Sol, y son varias perturbaciones importantes que sufre la Luna. El movimiento de la Luna siempre ha sido muy complicado. Y yo creo, sin entender completamente el asunto, pero yo creo que no somos capaces de tener una teoría lunar tan perfecta como la que tenemos la teoría del movimiento del Sol, o del movimiento aparente del Sol, ¿no? Por eso, por las perturbaciones tan extrañas que tiene la Luna. Sí, mire, precisamente ayer surgió en el grupo nuestro de WhatsApp una pregunta aparentemente ingenua, que era ¿por qué motivo la Luna parece estar alejándose de la Tierra a una velocidad muy pequeña, a la velocidad posiblemente a la que crecen nuestras uñas, pero se está alejando? La explicación aceptada tiene que ver con las mareas, tiene que ver con los movimientos de la Tierra y sus mareas y su costra de hielo. 1001 condicionantes atmosféricos y de todo tipo, y geológicos, que nos recuerdan que cuando hablamos de astronomía no estamos hablando de puntos perfectos en un espacio cartesiano, sino que hablamos de cosas vivas, en el sentido evolutivo, en el sentido de objetos que están en pleno proceso de formación, de destrucción, de lo que sea. Y esto nos da una visión de la astronomía más parecida a la meteorología que otra cosa. Es decir, un mundo en el que las cosas podrían pasar o podrían no pasar. Es decir, esa idea que tenemos muchas veces de
astronomía como un universo perfecto, ¿no? Una especie de reino del álgebra, donde los planetas siguen con total precisión un camino que hemos sido capaces de trazar con fórmulas, pues eso desgraciadamente tiene un límite, como tú has mencionado, ¿no? Tenemos teorías, podemos aproximarlas tanto como sea necesario, pero al precio de un esfuerzo adicional. Así La verdad es que las teorías que tenemos ahora del movimiento planetario, incluido el movimiento lunar, son extraordinarias. Es decir, nosotros podemos prever con más de 1000 años de antelación un eclipse solar. Y un eclipse solar es un fenómeno es necesario tener con mucha precisión las coordenadas del Sol y de la Luna, ¿no? Y eso que te has referido a ese alejamiento de la Luna, pues son cuestión de centímetros y eso se mide perfectamente, porque hay dos experimentos de carácter astronómico que yo me sorprendo porque han sido los más baratos y han sido probablemente de los que más información se ha sacado. Uno de ellos fueron el espejo que pusieron en la expedición Apolo 11 en la Luna, que nos sirve para hacer un enlace a través de láser, y eso, pues, conociendo la propagación de la luz, del láser en este caso, a través de la atmósfera, pues podemos determinar con una precisión extraordinaria a qué distancia se encuentra la Luna. Y esa monitorización se está llevando constantemente y eso pues nos garantiza saber eso, el fenómeno este del alejamiento de la Luna a consecuencia del frenado secular de la Tierra. Y luego el movimiento de los planetas también se conoce con mucha precisión. La verdad es que en ese aspecto sí tenemos un conocimiento bastante bueno. Ya el conocimiento, cuando a medida que nos vamos agrandando nuestro campo de visión, ya estoy hablando del mundo cosmológico, pues yo creo que somos demasiado atrevidos, porque en realidad tratar un mundo donde hay decenas, centenarios de miles de millones de galaxias, cada una compuesta por decenas de miles de millones de estrellas, yo creo que es un atrevimiento por parte humana tratar de desarrollar una teoría cosmológica, ¿eh? Pero bueno, aún así pues nos defendemos y la lanzamos, porque claro, así se va construyendo la ciencia, ¿no? Hacemos una teoría, la desarrollamos, vemos sus errores, la vamos corrigiendo y así sucesivamente. Pero hay una diferencia en los distintos campos de la astronomía. En lo que es el movimiento planetario lo conocemos perfectamente, o bien el movimiento de unas estrellas dobles que se conocen magníficamente, o sea, con una precisión total, ¿no? Entonces eso sí, pero en otros, bueno, es más débil nuestro conocimiento. Bueno, de todas formas, ese atrevimiento que tú dices, en el caso tuyo has decidido, yo creo que como una decisión vital, centrarte en cosas que sí tuvieran un impacto en la vida, es decir, un puente entre la astronomía, entre los cielos y la vida de los seres humanos, la vida diaria. Y ese puente entre los cielos y la vida diaria son los calendarios. Precisamente hablabas de la teoría lunar. La gente nos escucha y pensará, bueno, ¿y qué importancia tiene el movimiento lunar? Pues bien, muchas civilizaciones se basan su calendario precisamente en la luna, como sea el caso, por ejemplo, del mundo árabe o el mundo judío. Y creo que eso por sí solo, creo que la imagen se ha parado, ¿me ves? Creo que eso por sí solo justifica los esfuerzos que estás haciendo para desentrañar la complejidad de los calendarios. ¿No te has sentido nunca? Muchas veces la gente se extraña, sobre todo en astronomía, pero en otros campos de la ciencia, que se dedique tanto esfuerzo a algo que aparentemente no tiene una aplicación inmediata en nuestras vidas. Entonces se pregunta, ¿y para qué se estudia esto? Bien, en la ciencia la idea es investigar todo aquello que sea investigable, conocer todo lo que se tenga que conocer, independientemente de la aplicación que se le vaya a dar, si es que va a tener aplicación. Pero una cosa que hemos comprobado, en la ciencia es una cosa relativamente moderna, ¿no? Pero sí lo hemos comprobado desde que tenemos una ciencia moderna, y es que todos los conocimientos que se van adquiriendo luego van a tener aplicación. Es decir, cuando Faraday, a principios del siglo XVIII, empezó a hacer sus experimentos de electromagnetismo, pues la gente lo veía como una atracción de circo. Nadie podía imaginar que algunos años después la electricidad es la base de un mundo y sigue siendo la base de nuestro mundo, ¿no? Por lo tanto, muchas veces eso lo preguntan, de siempre le han preguntado a la gente, ¿y para qué se estudia el movimiento de la Luna? ¿Qué valor tiene? Pues no lo sabemos lo que es, pero siempre que hay un problema, el científico tiene que tratar de abordarlo y resolverlo.
y luego vendrá ya el momento en que se encuentra alguna aplicación. En este caso sí existe una aplicación, como tú bien dices, pero son muchas las aplicaciones. Nosotros tenemos la Luna es un observatorio, en el sentido de que nosotros hacemos muchas mediciones de la Luna que tienen relación con la Tierra, un conocimiento del movimiento de la Luna, por ejemplo, pues nos da información, digo, como pongo como ejemplo, de la distribución de masas en la Tierra. Entonces, igual que en otros satélites, alrededor de otro planeta, pues ese movimiento, tener un conocimiento exacto de ese movimiento, pues nos da muchas informaciones. Pero bueno, que en la ciencia lo que es claro es que nosotros la idea no tenemos nosotros de la aplicación que vaya a tener. Yo que sé qué aplicación va a tener. Nosotros tratamos y estudiamos los asuntos, todos los que tengamos a mano. Muy bien. En el caso de los calendarios basados en el Sol o lunisolares, como es el caso nuestro, eso, claro, te obliga a ampliar tu campo de estudio y centrarlo en el movimiento de la Luna, el Sol y la coordinación de uno y otro, y eso te lleva a un estudio histórico desde los tiempos de los pueblos sumerios y babilonios, el descubrimiento de la precesión de los equinoccios, los diferentes calendarios, los calendarios egipcios, los calendarios hindúes, hasta llegar aquí. Ese hilo conductor del calendario en realidad es una perfecta excusa para hacer un recorrido por la historia de la cultura humana, de todas las culturas que nos han precedido. Vamos, considero que es un tema apasionante, pero plagado de espinas. Sí, lo es apasionante. Lo que sí hay que tener presente es que, salvo los calendarios que son de una cuenta ininterrumpida, como el calendario vago egipcio, ¿no?, que eran 365 días inalterablemente, o como la cuenta que nosotros tenemos hoy día de los días julianos, que es una cuenta de días consecutivos desde un punto en el pasado muy lejano, todos los demás calendarios que se basan sobre el movimiento de los astros, lo que son teorías astronómicas simplificadas. Es decir, nuestro calendario solar, por ejemplo, pues lo que nos da información, aproximada al menos, nos da información de en qué posición ocupa el Sol con respecto a las estrellas. O un calendario lunar, pues nos dice qué posición tiene la Luna en ese momento determinado con respecto al Sol, ¿no? Y claro, hay una evolución, porque claro, lo primero que fueron los calendarios lunares. El calendario lunar es el calendario más simplificado que hay, ¿no? Ya vimos en las antiguas películas del oeste cuando los indios siempre hablaban de luna, tantas lunas, ¿no? Claro, porque era el calendario que tenía, era el más simple de todos ellos, ¿no? Y luego vienen los calendarios lunisolares, que es un siguiente paso, hasta llegar al calendario nuestro, que es el calendario solar, que se desentiende por completo de la Luna, porque lo que es importante para los humanos, por lo menos ahora y en nuestra civilización, son las estaciones, ¿no? En otras épocas, en las civilizaciones transhumantes y demás, pues la Luna jugaba un papel importante. Pero para nosotros hoy día sí, no sabemos ni cuál es la fase de la Luna. Si nos lo preguntan, me dicen ahora cuál es la fase de la Luna, pues no lo sé, porque ya ni siquiera vemos la Luna con la luz de las ciudades, ¿no? Que no tiene mucha importancia, aunque los agricultores y demás le siguen dando mucha importancia a la Luna, ¿eh? Para sembrar, dicen que hay que sembrar en un momento determinado. Y yo me figuro que algo tendrá que ver. Yo desconozco qué es lo que es, pero alguna influencia puede tener, además de la conocida, alguna otra influencia de la Luna sobre nuestras vidas, ¿eh? Sí, la verdad es que vemos con frecuencia, sobre todo la literatura anglosajona, nos habla sobre los diversos nombres de las lunas llenas de todo el año, las 12 o 13 lunas llenas de todo el año, haciendo referencia a culturas indias, a culturas de pueblos indios norteamericanos. Es una pena, porque nosotros también tenemos aquí cultura, nuestra propia cultura lunar, una cultura basada en la agricultura, pero se ha ido perdiendo de forma inexorable. Entonces ahora me da un poco de rabia saber que hay una luna rosa, una luna azul, porque lo dicen las tribus algonquinas o sioux, como si aquí no tuviéramos nosotros un calendario de agricultura. La misma. Sí, la luna es la misma en todos los sitios, así que ahí no hay diferencia. Pero ese impacto cultural nos obliga con frecuencia a la gente que hacemos difusión de la astronomía y divulgación a responder preguntas como ¿realmente una luna azul es azul? O la luna de cosecha, ¿por qué se llama luna de cosecha? Nos obliga a responder muchas veces a este tipo de cuestiones, pero que provienen de esta especie de dominio cultural, ¿no?, que tiene la astronomía popular anglosajona. Sí. Y bueno, intentamos desde aquí pues un poco adaptar a nuestra realidad, ¿no?, a nuestra propia cultura, y que creo que no tiene nada que desmerecer a otros pueblos. Tenemos aquí historia milenaria, bimilenaria. Sí,
Sí, sí. Y además tenemos una cosa con la luna, es que como estamos acostumbrados a verla así, pero es un astro muy especial, porque la luna es prácticamente un planeta. Es decir, que vemos un satélite nuestro muy grande, de lo cual incluso vemos los detalles, ¿no? Cosa que no ocurre en Marte, que son dos pequeñas lunas las que tiene, o el mismo Júpiter, que aunque haya lunas más grandes, pero aquí tenemos una luna, un sistema, porque no es la Tierra, lo que se está moviendo alrededor del Sol es el sistema Tierra-Luna, porque formamos un sistema conjunto. Y entonces es una suerte tener una luna tan grande, porque la luna tan grande pues nos da una luz bastante grande, que, por de noche, ya digo, con los pueblos transhumantes, es decir, que tiene por su tamaño con relación a la Tierra, es un tamaño muy grande, pues es una suerte tener, aunque tengamos solamente un satélite, pero tener ese satélite de esa manera, ¿no? Y ha condicionado mucho la vida, es decir, forma tan parte de toda nuestra historia y de toda nuestra civilización y de toda nuestra cultura, en la Luna, claro. Sin duda. Y lo inspiradora que resulta, ¿no? Siempre igual, siempre Sí, distinta, siempre sí, sí, familiar, sí. siempre misteriosa. Sí, sí, las visiones que tiene pues son sorprendentes, o sea, constantemente uno ve la luna y dice, mira la luna, porque llama la atención, porque parece muy grande, ¿no? En un momento determinado, o cambia de color, o está de una fase muy bonita, o sea, que es algo precioso, sí, sí, es una maravilla, además de ser un indicador de tiempo muy bueno, porque claro, su periodo orbital pues es un periodo bastante estable y eso permite utilizarlo para medir el tiempo, para contar el tiempo, y además también hay que tener en cuenta que el periodo lunar, el periodo que medimos nosotros, el sinódico, con relación al Sol, es un periodo de 29 días y medio, entre 29 y 30 días, que es un periodo bueno en la vida corriente nuestra, es un periodo de tiempo que nos viene bien. El mes es un buen periodo de tiempo. Y luego la cuarta parte de la luna, la duración de una fase, son los 7 días, y los 7 días también es un periodo bien hecho para la vida humana. 8 días se pasan y 6 no llegan. ¿Entiendes? Pero 7 parece que es un número, una duración buena. Es decir, podemos aguantar perfectamente 6 o 5 días de trabajo y 1 o 2 de descanso, pero si fuera un día de más, eso es lo que ocurrió con la Revolución Francesa, cuando establecen la modificación del calendario y ponen 10 días. No se podía aguantar el ritmo de 10 días. Y eso de que en el calendario francés durante la Revolución había más tiempo de vacaciones que anteriormente. Sin embargo, 10 era muy largo. Y cuando se hace la reforma del calendario en la Unión Soviética, que se pone 6 días, primero 5 y luego 6, pues eso era demasiado rápido. Parecía que 7 días. Es algo sorprendente, ¿no? Es una suerte, me figuro yo, que tenemos los humanos, ¿no? De tener esos dos periodos de tiempo, el de 7, cuarta parte de una lunación y la lunación entera, ¿no? Al margen de estos intentos revolucionarios de cambiar el calendario por la vía de un decreto que has mencionado, la Revolución Francesa y la Revolución de Octubre, ¿tú conoces en tus estudios históricos alguna otra cultura que haya intentado alejarse de la fase lunar como unidad básica del calendario, como semana? Yo no conozco por la parte histórica, pero lo que sí está claro es que los primeros calendarios son lunares. Eso está claro, y luego se pasan a lunisolares. Pero eso debía haber ocurrido en tiempos muy antiguos, porque los de Babilonia tenían ya un calendario lunisolar, ¿no? Que es el que copian los judíos. Es decir, que ese cambio del calendario lunar al calendario lunisolar pues tuvo lugar hace mucho tiempo. Yo no sé hasta qué punto existe un conocimiento histórico de ese proceso. Lo que sí tenemos más conocimiento es del cambio del calendario lunisolar al calendario solar, porque eso sucedió hace menos tiempo. En el caso de nuestra civilización, pues antes el calendario que había en tiempos de la República Romana, pues era un calendario, una especie de un calendario evolucionado de un calendario lunisolar, es decir, que eso ya fue más reciente. El calendario solar estamos hablando de hace algunos miles de años. Pero el otro cambio yo creo que se pierde en el tiempo, el cambio del calendario lunar al lunisolar. Curioso, esta Sí. evolución que estamos comentando, el calendario lunar al lunisolar y el lunisolar al calendario actual, que es totalmente solar, esa evolución no nos viene desde el norte de Europa, como hoy podría parecer, sino que nos ¿Cómo? viene de la India. Hablaba de la evolución, hablaba del, del trayecto que sigue esta corriente cultural, esta corriente científica del calendario, el calendario primero lunar,
después el lunisolar y finalmente el solar que tenemos hoy en día. Esta corriente viene de la India, llega a... Yo no conozco la parte histórica de estos asuntos, pero yo creo que no. Yo creo que eso es una evolución natural. Igual que el arco se descubre en todas las partes del mundo, sin haber tenido contacto cultural de ningún tipo, de una parte con otra, yo creo que eso ocurre, porque son las necesidades que se tienen. Hay un momento en que es necesario conocer en qué momento tienen lugar las estaciones, porque había las tareas agrícolas, eso es básica, en la vida de una civilización más avanzada. Y entonces se vieron en la necesidad de establecer un calendario que pudiera indicar cuándo era la época de las tareas agrícolas. O sea, yo no creo que haya habido conexiones, sí, como el que he señalado de Babilonia a los judíos, por ejemplo, ¿no? No sabemos de dónde proviene el calendario ese lunisolar que debieron de tener los romanos en el año 500 antes de nuestra era, por ejemplo, ¿no? Y que luego va evolucionando hasta el calendario juliano que ya conocimos en la Edad Media. Pero yo creo que eso sucede en una época muy, muy anterior para haber tenido contacto, creo yo, sin querer yo establecer ninguna base de eso. Pero yo creo que fue así, fue la necesidad. Y luego el calendario solar surge por lo mismo, por la necesidad de saber exactamente cuándo tienen lugar las estaciones. Y el calendario lunar pues estaba muy relacionado con los mundos transhumantes y también porque era un periodo adecuado y porque se podía medir fácilmente. Saber cuándo tiene lugar las estaciones astronómicas, eso tiene cierta complicación, se necesita cierta cualificación para poderlo determinar, pero bueno, el calendario lunar, saber cuándo es la luna llena o cuándo es la luna nueva, pues eso lo puede averiguar cualquiera sin más problemas, ¿no? Pero yo creo que esas son evoluciones independientes con todo el calendario. Bueno, cabe decir que para la gente que nos ha escuchado, que nos está escuchando, cabe decir que el calendario que ahora utilizamos, el calendario gregoriano que estamos usando en la actualidad, es un calendario plenamente basado en el Sol, pero que tiene una excepción, al menos a nivel religioso, y es la fecha de la Pascua. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros utilizamos, esto es también corriente en varias civilizaciones, es la de tener dos calendarios. Nosotros estamos utilizando dos calendarios simultáneamente. Un calendario que es el que se imprime, el calendario gregoriano, que es un calendario magnífico, una estructura interna desastrosa, es la verdad, pero un calendario tan bueno que aunque se opusieron en un principio los protestantes, pues los protestantes tuvieron que aceptar el calendario gregoriano, pero no solamente los protestantes, sino poco a poco fueron sumándose más países, luego vinieron Inglaterra, luego vino los países ortodoxos y ya los países musulmanes. Arabia hace poco tiempo ha aceptado el calendario gregoriano como calendario oficial, por un calendario realmente extraordinario. Pero además de ese calendario nosotros utilizamos otro calendario, pero es un calendario que es bastante desconocido porque nunca se imprime, porque solamente sirve para una cosa, para determinar la fecha de la Pascua. Calendario que también se hace con la reforma gregoriana en 1582 y que es una verdadera maravilla, es una joya del conocimiento humano, porque es muy elaborado, un calendario muy elaborado, pero que permite predecir una fecha tan complicada como la Pascua. La Pascua se ve afectada por muchos factores, porque tiene que ser un domingo, porque tiene que ser en primavera, porque tiene que ser la luna después de la luna llena, etcétera. Una serie de requerimientos y es una verdadera maravilla, un regalo que tenemos nosotros de poder tener ese calendario, que también ya se ha extendido. Bueno, los ortodoxos todavía siguen con su antiguo calendario lunisolar, pero el antiguo, el juliano, ¿no? Pero bueno, en el mundo cristiano pues se ha extendido este calendario que tiene su origen en la reforma gregoriana en el siglo XVI. Pero lo que es verdad es que el calendario gregoriano, el solar, pues un magnífico calendario, con un funcionamiento interno muy raro, unos meses de duraciones muy diversas, con una semana que se impone también como una cuenta diferente del calendario, pero bueno, aún así es un calendario que hoy día es el calendario internacional, igual que ocurre con nuestra era, que la era también es una era internacional, es decir, que hay algunos países que conservan todavía su propia era, pero bueno, la era cristiana, digámoslo, pues sigue siendo la era, ahora mismo es la era de todo el mundo. Es un éxito del mundo occidental haber dado a todo el mundo algo tan valioso como este calendario. Cuando te oigo hablar con esta pasión del calendario gregoriano, me imagino que podríamos imprimir una camiseta que pusiera algo así como amo al calendario gregoriano y ahora
Sería un poco extraño, pero bueno, sí, Bueno, la no, verdad es que sí. de cierta forma es bonito, ¿no? Admirar cosas que el común de los mortales da por hecho. Es decir, mostrar Sí, cariño hacia algo que ha convivido con nosotros desde siempre y que precisamente por eso mucha gente simplemente ignora. Sabes que desgraciadamente el ser sí. humano tiende a quitarle valor a aquello que es gratis. Y Y además, lo que ocurre, si estuviéramos en otra civilización como la islámica, donde tiene tantos problemas calentaristas, le daríamos importancia al calendario. Pero nuestro calendario, el calendario solar y el otro que también auxiliar, el calendario eclesiástico, como funcionan tan bien, no origina ningún problema. Y entonces lo que parece que es una cosa muy simple, no fue una cosa simple. Se formó en su momento, en el siglo XVI, una comisión de las personas más eruditas que había en el mundo católico entonces para hacer este calendario. Fueron 10 años de trabajo. Es decir, el calendario nuestro es tan bien complicado. Lo que pasa es que funciona bien. Y cuando una cosa funciona bien, nadie le echa cuenta, ¿no? Pero bueno, en otros pueblos donde tienen problemas con el calendario, saben que ese es un problema, ¿no? Pero nosotros, afortunadamente, pues nadie se preocupa del calendario porque funciona perfectamente. cuando Siempre. hablamos contigo de estos temas, me da mucha pena tener que pasar tan rápido, dar pinceladas a esos temas que son tan interesantes y tan profundos. Pero insisto que todo lo que estamos hablando en la tarde de hoy, tienen la gente la oportunidad de descargarse tus libros o incluso solicitar un libro en formato papel. Es un poquito más complicado, tiene un pequeño coste, pero desde luego es una gran fortuna poder disponer de todo lo que estamos hablando aquí esta tarde tranquilamente, como dicen los anuncios, en la tranquilidad de tu casa, poder disfrutar de Sí, la lectura todo este bagaje cultural inmenso que tiene. Aunque vuelva a insistir también al oyente, ¿eh? Muchas veces va a tener que lidiar con un poco de matemáticas, o con bastantes matemáticas. Pero bueno, sí. si uno quiere, algo le cuesta. Sí, la matemática está presente. La verdad que una matemática, yo que he trabajado en otros campos de física, pues una matemática muy elemental, ¿eh? Pero bueno, aún así se necesita cierto adiestramiento, porque claro, eso es necesario, ¿no? Pero bueno, en otros campos la matemática es horrible. Y además en física ocurre algo, lo cuento como curiosidad, y es que los matemáticos, lo que a mí me parece, que yo no sé exactamente si es así, pero a mí me parece eso. Los matemáticos no encuentran mucho campo de trabajo, entonces se meten en física. Y cuando un matemático se mete en un campo de física, desgracia el campo donde se mete. Porque la ciencia es como los pájaros cuando van de un sitio a otro, van todos juntos. Es decir, si uno coge un camino, todos los demás siguen el mismo camino. Y entonces los matemáticos a veces en ciertos campos de la física trazan el camino. Y entonces todo el mundo tiene que seguirlo. Pero es un camino matemático. Y la matemática de la física es muy diferente de la matemática pura, digamos. Son dos cosas diferentes, ¿eh? No, es una cosa, y entonces en la física actual lamentablemente se ve muy afectada por la matemática pura. ¿Sí? Y por eso llevamos ya 40, 50 años sin avances científicos significativos en el campo de la física, porque claro, no es el camino ese que hay que elegir, hay que utilizar la matemática física, que es una matemática más intuitiva, es una matemática más simple, una matemática no tan rigurosa, que la que ponen los matemáticos. Pero lamentablemente yo creo que está ocurriendo eso, que los matemáticos están marcando el camino que tiene que seguir la física. Bueno, y no Pero solamente eso. ¿Recuerdas que ayer, cuando estábamos preparando la charla de hoy, en la conexión de pruebas, salió el tema famoso, que no es astronómico, pero vamos a comentarlo rápidamente, el tema de los algoritmos? Cómo los algoritmos han llegado a dominar nuestra vida. Ya no hablamos de algoritmos calendarísticos, estamos hablando de algoritmos para todo, para determinar para las todo. pautas de vacunación, para determinar los comportamientos de grandes masas de población, inversiones en infraestructuras, marketing, si lanzar o no una película de Hollywood. Los algoritmos los dominan en todos los aspectos. Sí, la verdad es que sí. Y a mí me da miedo, porque claro, yo tengo la mente de otra época ya. Y ver dos cosas. Uno, la rapidez con que la tecnología está avanzando. Es vertiginosa. Y esa transformación tecnológica lleva también otro tipo de transformaciones, de comportamiento, de vida social y demás. Y yo creo que hemos llegado a un momento en que no sabemos dentro de unos cuantos años dónde vamos a estar. Porque es vertiginoso la forma en que está evolucionando. O sea, nos da la impresión que Internet ha existido siempre. Y yo recuerdo cuando compré un terminal que era Ibertec, no existía Internet. Ibertec era un terminal, no era un ordenador, era un terminal, un ordenador pero un específico, ¿no? En donde uno se conectaba a una red
que podríamos decir que era algo parecido a Internet, pero en fin, es una pantalla monocromo donde solamente podía aparecer texto y utilizando la línea telefónica, una cosa muy rudimentaria. Pero esto me parece a mí que fue hace poco tiempo. Y ahora la gente cree que Internet y todo lo que conlleva eso, parece que ha existido siempre. Y yo me acuerdo cuando utilizaba Amazon, que Amazon era una librería, solamente librería, y yo lo utilizaba, pero sería un pequeño negocio, y Amazon es uno de los dueños del mundo. Y eso en muy poco tiempo. La verdad es que es intranquilizante ver lo rápido que va esto. Y no sabemos ni a dónde vamos. Yo creo que no se puede averiguar con tanta rapidez y con tantos avances tecnológicos. Muy acelerado va el mundo, me parece a mí. Sí, desgraciadamente no nos queda otra que hacer como esa persona que está en lo alto de una montaña rusa y se dispone a precipitarse por la caída principal. Pues hacer dos cosas: intentar detener el vagón con el riesgo que se conlleva, y inútil, o disfrutar. Sí. Lo hay que decir las cosas buenas que ha traído. Yo me acuerdo de que en mi investigación, fundamentalmente investigación histórica, yo iba a la Biblioteca Nacional de Madrid, que era la mejor biblioteca que hay en España, y entonces yo lo que iba allí pasaba varios días y era mirando fichas. Pues claro, el catálogo estaba hecho de fichas de cartoncito que estaban metidas en unos cajetines. Entonces yo iba mirando y los trabajos que me interesaban los apuntaba a la asignatura para luego pedir fotocopias. Claro, hoy día, en cuanto a ciencia se refiere, pues yo diría que el 95 o el 99% de los trabajos científicos están en Internet de forma gratuita. Solamente algunas revistas todavía se limitan, exigen de pago, pero la inmensa mayoría de los trabajos, el propio autor sabe que es mejor ponerlo libre en una página de Internet que dejarlo solamente en una revista, porque la revista lo van a leer poca gente. ¿Qué quiero decir con esto? De que los avances tecnológicos, como ocurre siempre, pues tienen cosas muy positivas, y una de ellas en la investigación científica ha sido realmente increíble, porque desde una casa una persona pues puede tener acceso a todo el conocimiento del campo que está investigando, y eso antes era imposible, porque antes iba uno a los centros del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que eran los mejores dotados con bibliografía científica, y lo que tenían eran unas cuantas revistas, que es lo que podía tener, y nosotros hoy día tenemos todo. Es maravilloso, eso ha sido un avance grandioso. ¿Sí? No, sin duda, sin duda. Ahora, mientras hablabas, me estabas comentando esto, estaba pensando que una socia nuestra hace unos días nos llamó la atención sobre un proyecto internacional de digitalización de todas las ediciones habidas y por haber del Almagesto. Almagesto es una obra monumental que proyecta la astronomía de la Grecia clásica, la proyecta hacia la Edad Media y pervive prácticamente hasta la Revolución Copernicana. Es una obra, por lo tanto, capital, pero la que muy pocos hemos tenido, digamos, la oportunidad de echar un ojo al original, ¿no? Pues bien, ahora cualquier persona, como tú dices, desde un terminal cualquiera, un teléfono móvil o un ordenador, puede acceder a cualquiera de estas versiones en versión original y con su correspondiente traducción al árabe actual, al inglés actual, es decir, con una facilidad impensable para acceder a la información, que durante mucho tiempo se ha considerado un poco más o menos que hermética, ¿no? Una cosa al alcance de unos pocos eruditos que, como tú, tienen, digamos, el valor de ir a la biblioteca gigantesca, abrir cajones, coger las fichas, apuntar los datos, darlos a la bibliotecaria, esperar un tiempo para recibir las fotocopias. Imagínate tú el cambio que eso representa. La verdad es que sí. Yo, uno de los proyectos que te digo que estoy llevando a cabo ahora es una hemeroteca histórica, y lo que estoy es digitalizando periódicos antiguos desde el año 1890 en adelante, periódicos de Tarifa, es una hemeroteca local. Y llevo unos 700 ejemplares, y eso es un conocimiento histórico de la historia reciente extraordinaria. Las hemerotecas, que yo las utilizo mucho porque cualquiera que trabaje ya en la época contemporánea utiliza las hemerotecas, que es poner una palabra y te aparece ya el contenido en no se sabe qué periódico. Y eso ha sido algo magnífico, primero porque antes no se tenía, antes iba a una hemeroteca, solamente había algunas hemerotecas, y algunas hemerotecas contenían algunos periódicos nada más, pero hoy, por ejemplo, la Hemeroteca Nacional o la hemeroteca que yo estoy haciendo con la hemeroteca local, que pretendo poner todo lo que se ha publicado sobre Tarifa en 130 años, pues es una fuente de información extraordinaria que la tenemos en Internet libre. Esas son otras de las cosas, de las muchas cosas positivas que nos está trayendo Internet. Vamos sumando. Este es uno de tus proyectos. El otro proyecto ya lo has acabado, que es el proyecto del calendario musulmán.
que es uno de los libros que tenemos aquí disponibles para descarga gratuita. El calendario hebreo, el calendario... Creo que no está en esta página que estoy leyendo. Tu último proyecto sobre el calendario musulmán precisa... Ah, sí, el calendario islámico, disculpa. Está en una página web que está dedicada íntegramente al calendario islámico. Aparte de estos libros sobre numerología, sobre calendarios, ¿qué otros proyectos tienes, Venceslao? Bueno, ahora me parece que me quedo en el calendario islámico. Ha dicho que está a punto de terminar, no he empezado todavía. Es un problema muy complejo, muy extenso y que yo no creo que vaya a terminar todo recoger toda esa información y demás. La verdad es que el calendario islámico es un calendario muy simple, en principio es muy simple. Los calendarios lunares son muy simples. Es un calendario regulado por la observación, es decir, el día es un calendario que tiene que tener 29 o 30 días. Entonces, el día 29 se mira el horizonte después de la puesta de sol. Si se ve la luna, comienza el mes. Si no se ve la luna, pues no comienza el mes. Ya está. Y ahí se para, ¿no? Sin embargo, detrás de eso hay, como ocurre en las cosas, mucho más problemas. Y la verdad es que es un problema muy complejo. Y ahí estoy, pero empezando nada más. Ahora mismo estoy empezando el trabajo, aunque llevo ya varios años, pero está empezando con el trabajo del calendario islámico. Yo creo que eso me va a durar ya a mí toda mi vida. Luego hay un trabajo que a mí me ha gustado siempre mucho, y que hace poco publiqué un trabajito muy bonito. Luego no lo lee mucha gente, pero bueno, a mí me gusta. Y es uno que es un problema que se llama el principio de Mach. Este es una cosa muy curiosa. Esto no es que lo establezca Mach, sino que Mach es un físico de final del siglo XIX, aunque muere ya en el siglo XX, que en un libro suyo hace algunas anotaciones sin concretar nada, ¿no? Y que luego Einstein pues le llama a eso el principio de Mach. En definitiva, para simplificarlo y para que se comprenda, el principio de Mach establece, digo de una forma muy imprecisa, establece la influencia que el conjunto del cosmos tiene sobre los fenómenos locales, sobre nosotros mismos. En el mundo de Newton, el universo es infinito y además es isótropo, el mismo en todos los lugares. De tal manera que las fuerzas de Newton, las fuerzas gravitatorias de un lado del universo se contrarrestan con las del otro. Y de tal manera que en el universo, en la concepción newtoniana, pues el universo no ejerce ninguna fuerza sobre los objetos, es decir, sobre el Sol, sobre el planeta, o sobre... Sin embargo, en la concepción de Mach sí, existe un efecto del conjunto del universo sobre nosotros. Y es un tema realmente apasionante, porque resulta, en las investigaciones que he estado realizando, de que la influencia del cosmos sobre los fenómenos locales, sobre nosotros mismos, por concretar, no es un fenómeno instantáneo, sino que es un fenómeno que sobre nosotros está actuando el universo desde su comienzo, desde el Big Bang, si es que hubo Big Bang, desde el Big Bang en adelante, está ahora mismo actuando esa fuerza sobre nosotros. La manifestación de esa fuerza ese problema, porque qué es la masa inercial, no sino muchos científicos, y que sigue siendo eso del principio de Mach, es decir, la influencia del cosmos sobre los fenómenos locales, pues un problema abierto, y que es muy interesante porque nos va a dar mucha información cuando se aclare ese problema, si se aclara, mucha información de la estructura del universo. La verdad es un tema apasionante, me ha gustado. Lo he tenido que dejar porque he tenido que atender otras cosas, aunque hace poco el último trabajito que publiqué era de eso, de unas valoraciones acerca del principio de Mach, que es una cosa curiosa. Cuando hablamos de influencia del universo sobre el ser humano, ¿a qué tipo de fuerza estamos hablando? ¿Alguna de las cuatro fuerzas que actualmente...? No, fuerza gravitatoria es la única que puede actuar, porque las fuerzas nucleares son fuerzas de corto alcance y por lo tanto son fuerzas de nivel nuclear. Pero las fuerzas electromagnéticas tampoco tienen existencia a gran escala porque hay tantas cargas positivas como negativas, por lo tanto los efectos se anulan. La fuerza que determina el universo, es la fuerza gravitatoria. Es la fuerza más débil que hay, con diferencia, pero es la única que puede actuar, que se puede sumar y por lo tanto puede dar un valor importante de la fuerza, ¿no? En las fuerzas nucleares no intervienen a nivel cósmico y las fuerzas electromagnéticas tampoco. Son las gravitatorias. Son las fuerzas que aplica el universo son gravitatorias, pero no la fuerza de la gravedad de Newton.
pues la que aprendimos nosotros en bachillerato de la inversa de la distancia al cuadrado. No, son otro tipo de fuerzas. Son las fuerzas que se llaman fuerzas de inducción, es decir, son fuerzas producidas por el movimiento. De la gravedad hay dos tipos de fuerza, una la producida por la masa de un cuerpo, cuanto más grande pues más fuerza, como sabemos por la ley de Newton, pero hay otras fuerzas que son las fuerzas inductivas, que son las fuerzas producidas por el movimiento. Por ejemplo, la Tierra está girando, al girar produce una gravedad, que es una gravedad inductiva, que es relacionada con el movimiento de la Tierra. Lo que pasa es que son fuerzas extraordinariamente débiles, porque es que la gravedad es una fuerza muy débil. Entonces es muy débil y todavía, a pesar de que se han hecho experimentos al respecto, todavía no hay la evidencia de que esta fuerza exista. Pero bueno, la base teórica es de tanto peso que evidentemente todo el mundo afirma que esta fuerza producida por el movimiento existe. Pues estas fuerzas inductivas son las que se aplicaría todo el universo sobre nosotros. Y esto no estaría en contradicción con la teoría actualmente que consideramos la teoría estándar, ¿no? La teoría einsteiniana no estaría en contradicción con la relatividad. Bueno, en cualquier teoría, o sea, en la ley de Newton, la fuerza de Newton, la que determina el movimiento de los planetas y es una fuerza de acción, que se llama de acción a distancia. Bueno, esta es una teoría antigua. En el momento que aparece el concepto de campo físico, el campo físico es una especie de intermediario entre los cuerpos que interactúan. Como la velocidad en que se propagan las interacciones, sea la que sea, tiene un valor limitado, tiene que ser la velocidad de la luz en el vacío, no se puede propagar ninguna interacción a una velocidad mayor. Entonces, en ese momento existe el concepto de campo. Y cuando hay una teoría de campo, sea la que sea la teoría de campo, debe de aparecer los fenómenos de inducción, la gravedad esa que antes he hablado, que es producida por el movimiento de los cuerpos. Esto ocurre en el electromagnetismo. El electromagnetismo es muy conocida esa fuerza porque el electromagnetismo es una fuerza más intensa y por lo tanto se puede detectar la fuerza de inducción. El problema está en la gravedad, que es muy débil. En la teoría de Newton, de Einstein, evidentemente la gravitación en la teoría general de la gravedad está incluida las fuerzas inductivas, claro. Es decir, los trabajos que se hacen sobre el valor de esa fuerza es utilizando lo que es la teoría general de la relatividad, que todavía sigue siendo una teoría que muchos dicen que es una teoría que tiene que ser muy sólida porque lleva más de 100 años sin haberse alterado. Y el problema no es exactamente eso. El problema es que las medidas que tenemos que hacer de la gravedad, las medidas en segundo nivel, no el más, eso está en función de un coeficiente que depende de la velocidad de la luz. Entonces, la de segundo nivel, digamos, las fuerzas de segundo nivel son tan débiles que todavía no se han medido. Entonces, por eso la teoría de la relatividad todavía sigue, la misma teoría que hizo Einstein todavía sigue vigente, porque todavía no se han hecho los experimentos para mostrar que hay, como siempre ocurre, alguna incorrección en la teoría y es necesario hacer una generalización de la teoría. Yo tengo un libro que se llama Gravito, Electromagnetismo y Principio de Mach, en donde analizo todos los experimentos que habrá que hacer en el futuro para detectar estas fuerzas inductivas. Son experimentos enormemente complejos y en la mayoría de ellos no tenemos todavía la tecnología para poder hacer el experimento. El único que se realizó recientemente, que fue, bueno, un fracaso, bueno, podemos decir que un fracaso, para determinar la gravedad inducida por la rotación de la Tierra, pues que ha sido el experimento, por cierto, el experimento tardó 40 años en prepararse, fue un experimento extraordinariamente complejo. Y porque sí, hubo que crear una esferas perfectas. Entonces hubo que desarrollar toda una tecnología para crear esferas perfectas, en donde las diferencias de diámetro solamente fueran algunos átomos nada más. O hubo que, esos son giróscopos, se ponen en movimiento, y entonces era necesario tener un ambiente en donde no hubiera ningún tipo de rozamiento, porque el giróscopo tenía que estar meses girando para poder realizar el experimento. Entonces, ni en el vacío, porque por el vacío, el más perfecto de los vacíos, siempre hay alguna partícula que iba a frenar ese giróscopo girando. Entonces, hubo que utilizar helio superfluido. El helio superfluido, más bajo de 4 grados Kelvin, entonces no ofrece ningún rozamiento. Pero claro, mantener el helio a 4 grados se necesita un blindaje térmico que hubo también que desarrollar. Lo pongo como ejemplo de que es uno de los experimentos más magníficos que se han desarrollado, pero que no ha llegado a detectar
el fenómeno de la inducción. Habrá que repetir otros experimentos, hacerlo de nuevo, esperar una mejor tecnología o algo por el estilo. Es que la gravedad, eso es lo que ocurre, que es una fuerza muy, muy, muy débil. Realmente nos ha abierto un mundo que, así de entrada, ¿no? Nos produce un poco de sorpresa, porque la mayoría de las personas viven en la convicción de que la física está muy avanzada y que lo sabemos todo, que tenemos un modelo que funciona y que hemos alcanzado los límites de lo que es posible saber. Y cuando comentas temas como el experimento de Mach, entiendo, lo primero que hemos pensado es, ostras, esto debe ser una charlotada, debe ser charlatanes. Pero estamos hablando de cosas que realmente forman la frontera de la física actual, ¿no? Que creo que, ¿estás de acuerdo conmigo?, que se encuentra en una gran crisis. Lo has comentado tú antes de pasada, ¿no? Yo tampoco soy especialista, pero bueno, yo veo que sí. Es decir, nosotros en el siglo XX vimos grandes avances. Vimos la teoría de la relatividad en sus tres fases, porque son tres fases que se desarrolla, y naturalmente la física cuántica en todo su aspecto. Entonces, el siglo XX fue un siglo de grandes avances y hay un momento en que se queda atascado. Ya está, no es que no hay avance, no hay avance de la categoría de los que vimos en el siglo XX, ¿no? De todos modos, nosotros somos siempre ocurre lo mismo, siempre creemos que tenemos el conocimiento completo de las cosas. Yo creo que ha ocurrido eso siempre a lo largo de la humanidad y siempre nos hemos dado cuenta que no es así, ni mucho menos. El problema, a mi juicio, es el siguiente. Primero, si se puede adquirir el conocimiento, si es posible comprender el universo, primero. Y segundo, si nosotros, que nos creemos seres muy, muy desarrollados y demás, pero somos muy rudimentarios todavía, si nosotros somos capaces de comprender ese universo. Yo creo que no, el universo es muchísimo más complicado que sobrepasa nuestras capacidades, ¿sí? Nosotros somos muy pretenciosos, nosotros llevamos menos de 1 millón de años, unos cientos miles de años existiendo, el Homo sapiens, sí somos recién nacidos. Lo que pasa es que, claro, como somos los más avanzados que conocemos, pues queremos nosotros que somos lo máximo y que tenemos el máximo conocimiento, pero que va, ni mucho menos. Lo que sí se está demostrando es que la naturaleza es muchísimo más complicado de lo que parecía. Cuando se ve la física del siglo XIX parece una física simple. En el siglo XIX también creyeron que ya se había concluido todo. Es cuando dice, bueno, ya quedan solamente unos pequeños detalles por resolver y ya está todo resuelto, toda la física. Estamos hablando a final del siglo XIX. Y luego cuando vienen unas revoluciones gigantescas, ¿no? Entonces, creemos que sí, que estamos en la fase final, pero que, bueno, yo no creo ni que estamos empezando. Y además es que no creo que el ser humano, el Homo sapiens, puede llegar a comprender la enorme complejidad del mundo, del universo, de cómo funciona el universo. Y además tampoco sé si es comprensible, que esa es otra cosa, porque mejor no es comprensible. O sea, no hay capacidad intelectual para comprenderla, quién sabe, no lo sé. Esperemos que sí, al menos hemos vivido la convicción o con la esperanza de que sea, ¿no? De que sea posible comprenderla. Sí, también, de todos modos serán otros seres muy superiores a nosotros, ¿no? Tampoco sabemos qué va a ocurrir con el Homo sapiens cuando pasen miles o decenas de miles o millones de años, porque el mundo continuará en ese tiempo. Entonces no sabemos cómo va a evolucionar la inteligencia, ya sea inteligencia humana o artificial. Me conformo, Venceslao, con que en el curso de nuestra vida lleguemos a alguna conclusión sobre lo que es la materia y la energía oscura. Es decir, que esa sensación que tengo de congoja cuando en una clase de astronomía tengo que explicar inexorablemente que el 80% de nuestro universo, o el 85% o el 75%, la mayor parte de nuestro universo es desconocido. Esa congoja, espero como mínimo que en el curso de la vida hayamos encontrado algunas pistas para resolverla. Sería muy triste. Esperemos. Será bonito porque es que lo de la energía oscura es curiosa porque es la energía del vacío, es decir, la energía de la nada, y es la que determina la evolución cósmica, ¿no? Ya se sorprende. Y además hay una historia muy curiosa, a mí me gusta contarla, porque la energía oscura está relacionada con lo que se llama la constante cosmológica. Entonces, cuando Einstein hace su primer trabajo de cosmología en 1917, claro, entonces se creía que el universo era estático, porque todavía no se había descubierto la expansión cósmica. Entonces él, en las ecuaciones suyas, agrega un término en donde aparece una constante, la constante lambda, se pone lambda mayúscula a la constante, que es la constante cosmológica. Cuando ya se descubre, poco tiempo después, se descubre la expansión cósmica, entonces Einstein dijo, esto de haber puesto esta constante aquí en mi fórmula, la constante cosmológica, ese ha sido el mayor error de mi vida.
Pero pasado el tiempo descubrimos que ese es el 80% de la energía del universo y es el determinante de la evolución cósmica. Es decir, que no fue el mayor error de la vida Pero de por la chiripa. constante cosmológica. Pues casi casi. Bueno, Venceslao, realmente, como decía al principio, es un placer hablar contigo porque podemos ir hablando de muchísimos temas. Yo creo que es un erudito, no sé si se puede aplicar ese término a alguien. Tú serías un erudito en los temas que tocas, porque además los tocas en profundidad y con pasión. Y me da mucha pena tener que cortar la conversación en algún punto. Además, me parece que la imagen se ha bloqueado, no sé si me estás escuchando. No sé si me está escuchando Venceslao, precisamente ahora. Bueno, ha salido, vamos a volver a incorporarlo. Siquiera sea para despedirnos. Vamos a ver, vamos a intentar despedirnos. Le enviamos una nueva invitación. Sería una pena tener que despedirnos así de este episodio número 36 de Parler del Cosmos que hemos estado haciendo con Venceslao González, una persona que ha dedicado toda su vida al estudio de los calendarios, pero también al estudio de la física teórica. No sé si conseguiremos recuperarlo. Me pido un poco de paciencia a gente que nos está escuchando. Voy a intentar recontactar con él por teléfono, siquiera sea para despedirnos. Le hemos enviado la invitación. Nos está llamando.